Bien, lo primero que hay que hacer es crear un boceto. Y para esto nos vamos a crear el boceto. Estas partes vamos a seleccionar en la dimensión que vamos a crear. En mi caso lo haré en XY. Una vez acá vamos a seleccionar el cuadro o rectángulos, pero vamos a seleccionar rectángulo por punto. Entonces le damos clic acá y le damos a cota. Una vez seleccionada, vamos a ajustar el tamaño. En este caso el plano me dice que el tamaño sería de, déjame ver, 120. Entonces haremos lo mismo, cota, y seleccionamos el primer ajuste la primera medición que hicimos, y automáticamente el programa lo adaptará. Vamos aquí a la parte de empalme, seleccionamos las dos partes que queremos empalmar. Una vez seleccionada la opción de empalme, solamente tendremos que ajustar la medida, que en este caso sería 15. Automáticamente el programa la selecciona por default y solamente tendremos que unir las demás partes. Bien, una vez acá vamos a ir a sólido. Esta parte de acá, como ya el programa lo hace, es para poder unir la parte correctamente. Ya está unido, vamos a sólido. Ahora vamos a darle volumen. El plano me dice que tenemos que darle un volumen de 80. Bien, eso es todo. Entonces ahora vamos a seleccionar en la parte que queremos trabajar. En mi caso es la parte superior. Lo que tendremos que hacer es dar un clic en esta parte de arriba, a ver, para que lo puedan ver mejor. Le damos acá en la parte superior, le damos clic, o le pueden dar a crear boceto. En mi caso le daré clic derecho y le daré a crear nuevo boceto o crear boceto. Una vez acá vamos a un círculo, vamos a crear un círculo entre medio. El plano me dice que mide 70. Bien, hay dos formas, puedes hacerlo inmediatamente cuando esté creando el objeto, o darle a cota y darle la medida que necesita. En mi caso lo dejaré así. Vamos a sólido, vamos acá. Si quieres crear un volumen, tienes que poner una cantidad positiva o seleccionar la flechita. En mi caso me dice que este mide 15 y tiene una profundidad de 10. Entonces, ¿cómo haremos esto? Vamos a colocar 15 menos 10 para que tenga la medida exacta. Vamos a colocar 15 menos 10. Ahí tiene la altura exacta y la profundidad. Ahora me pide que tiene que tener una profundidad. Entonces para esto vamos a seleccionar la parte superior, seleccionamos, hacemos el mismo proceso y dice que este tiene un diámetro de 60. Vamos a sólido, aquí lo mismo pero en negativo. Entonces me dice que tiene una profundidad de 10. Entonces vamos acá, colocamos menos 10, para que sea un corte, y seleccionamos la parte superior. Vamos a crear boceto, seleccionamos círculo desde el centro, y este tiene una medida de 40. Una vez acá vamos a dirigirnos a sólido. Bien, aquí el plano me dice que tiene una profundidad de 10. Entonces hacemos el mismo paso, vamos a colocar menos 10, porque es profundo. Entonces es un corte. Entonces vamos de nuevo, seleccionamos el centro. Una vez seleccionado, haremos otro paso diferente. Podemos hacerlo de varias maneras, pero vamos a hacerlo paso por paso para que puedan entender. Vamos a seleccionar la parte de círculo. Seleccionamos el círculo, dice que tiene una medida de 30. Ahí está listo. Entonces
Vamos a volumen, a sólido, y vamos a agujero. Una vez acá, le seleccionamos la parte que queremos proyectar el agujero y solamente tenemos que poner la medida. En este caso ya yo tengo la medida por default, o sea, como así la ven, es la medida que está en el plano. Solamente le damos a aceptar. Bien, ya prácticamente casi tenemos toda la pieza completa. Ok, ahora solamente tenemos que alisar lo que son los bordes o las esquinas, y para esto vamos a esta opción que es de empalme. Solamente tienen que seleccionar un ejemplo, vamos a poner 5, y esto es lo que hace esta herramienta. Pueden ajustarlo al tamaño que ustedes deseen, pero en mi caso el plano me dice que tiene unas esquinas o un empalme de 20. Entonces vamos de nuevo, seleccionamos el área donde queremos modificar y le damos clic. Una vez acá colocamos 20 milímetros y listo. Ya casi estamos terminando. Ahora el plano me dice que esta pieza tiene 4 orificios en cada esquina, los cuales se introducirá cierto tipo de tornillo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Seleccionamos la parte, crear boceto, y vamos a seleccionar círculos. Aquí está, seleccionamos círculo. Pueden colocarlo donde ustedes quieran por el momento. Ahora me dice que cada círculo mide 15 centímetros. Le damos, presionamos la letra C y giramos hacia la derecha y soltamos. Esto nos va a crear otro círculo. Le damos 15, vamos de nuevo. Una vez acá, 15 de nuevo. Presionamos C desde el punto y arrastramos hacia el otro lado y soltamos clic. Vuelvo y coloco el 15. Ahora, él me dice que tiene una distancia desde el centro de 60 milímetros. Entonces hay que centralizar, le damos a cota, seleccionamos los puntos centrales de cada círculo y acá solamente tendremos que poner 60. Ahí automáticamente el círculo tendrá una distancia de 60 con el centro de la pieza. Ahora seleccionamos horizontal y vertical. Esta función o esta herramienta es para centralizar los objetos con el primero que tú selecciones. Entonces haremos el mismo proceso con cada uno para centralizarlo y que quede lo más central al objeto principal. Ahora bien, aún así vamos a cota, seleccionamos cada centro o cada punto de centro y colocamos los mismos, que viene siendo 60 milímetros. Haremos el proceso con cada uno de los agujeros para el tornillo. Bien, una vez realizado cada uno de los pasos que nos pide el plano, en este caso ya están todos centralizados. Lo que sigue es crear el agujero. Entonces ahora es un poco más fácil. Una vez posicionado cada uno, vamos a irnos a la parte de sólidos y le damos agujero. Aquí ya automáticamente solamente tenemos que seleccionar cada uno. La medida ya yo la había puesto por default, pueden verla si quieren hacerla igual o parecida. Aquí solamente tengo que ajustar el tamaño y todo está bien. Solamente tenemos que seleccionar cada uno de los círculos y le damos a aceptar. Ahí están, ya no tienen que hacer más nada. Pueden verificar si la pieza que están creando va aparecido. Recuerden que esto es una práctica, es lo más básico para que puedan relacionarse con el programa. Bien, ahora la pieza tiene una parte acá que vamos a seleccionarla, que el plano nos dice
seleccionamos y crear boceto. Bien, esta parte acá lo que vamos a utilizar es un rectángulo. Pueden hacerlo de cualquier parte, no importa, vamos a corregirlo con la herramienta cota y así. Entonces, aquí tiene como unas ranuras que vamos a crear. Entonces le doy clic acá en cualquier lado, no importa. Entonces una vez creado acá, creo que por ahí está bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar esta herramienta que es coincidencia y vamos a coincidirlo con este punto de acá para que se sincronice con la parte de la pieza, bueno, algo así. Entonces vamos a cota, seleccionamos la parte inferior y dice que tiene una medida, acá el plano me dice de 40. Entonces vamos a colocar 40, le damos acá. Acá tiene una medida de 60. No se preocupen, que lo vean torcido, no se preocupen, eso lo vamos a arreglar más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Solamente colocamos la medida que nos dice el plano, que son 60. Bien, ahora tenemos que centralizar el rectángulo. Para esto vamos a utilizar la herramienta de línea. Una vez acá, vamos a crear una línea. Pueden crearla cuando salga. Bueno, lo voy a explicar después. Pueden hacerla desde aquí, pero en este caso no nos sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrarla porque necesitamos hacerla que nos quede el centro. Entonces colocamos de la parte hacia arriba. Ahora le damos clic y seleccionamos la parte de norma de construcción. Entonces una vez acá vamos y seleccionamos acá punto con punto, le damos la herramienta de horizontal vertical y seleccionamos los dos puntos. Ahora la parte inferior del rectángulo me dice que tiene un radio. Entonces vamos acá, el cual me dice que es de 20. Entonces vamos y seleccionamos la parte derecha y listo. Ahí está creado el radio. Bien, ahora lo que sigue es, tenemos que cortar, y para esta parte lo vamos a hacer en el área de sólidos. Una vez acá, seleccionamos la parte que queremos cortar. Aquí está. Aquí solamente tenemos que poner la cantidad, que en este caso es menos 5. Y listo. Aquí está. Vamos de nuevo. Sólido. Menos 5. Y listo. Entonces, vamos acá. En la opción que le dimos ahorita para las esquinas. Y nos dice que tiene 5 milímetros. Bien, eso es todo. Este proceso se va a realizar en las 4 esquinas de nuestra pieza. Como dije, hay varias formas de poder realizar estos pasos, algunos más complejos que otros. Si quiere cambiar lo que viene siendo la parte de empalme, o sea, sus formas, puedes hacerlo directamente desde el menú, acá, como lo están viendo acá. En este caso yo lo dejaré con esta. Esta es la parte que me dice el plano que necesitamos. Ahora lo dejaré a ustedes para que repitan los mismos pasos. Es el mismo paso que hicimos con esta ranura. Vamos a realizarlo en cada una de las 3 que nos faltan. Es el mismo proceso. Seleccionamos, crear boceto. Vamos a la herramienta de rectángulo. Creamos el rectángulo. Aquí pueden hacerlo como ustedes quieran una vez que se aprende el proceso. Tiene que ser igual. Seleccionamos la herramienta de cota, le damos las dimensiones correspondientes, que ya se la dije anteriormente, que son 40-60 si no me equivoco. Y vamos a la línea. Recuerden que no es ahí, así que borramos esto. Seleccionamos la herramienta y desde centro.
Un detalle que se me olvidó, cuando aparece o quieran saber cuál es el centro de cada objeto, cuando le salen esos triángulos que está entre el medio del rectángulo, es el medio. Vamos a la herramienta de coincidencia, seleccionamos las dos partes que queremos coincidir y listo. Ya para crear el radio pueden utilizar la herramienta de círculo, pero la más fácil es utilizar la que le estoy mostrando ahora. 20, seleccionamos y es el mismo proceso. Luego seleccionamos sólido y le damos el corte correspondiente. Le dejaré lo demás para que puedan hacerlo como tipo práctica y así puedan ir conociendo lo que son las herramientas. Recuerden que este video es solamente para enseñar lo básico, o sea, para que puedan ir conociendo lo que vienen siendo, lo que van o lo que hacen cada tipo de herramienta que nos permite este programa. Por el momento, vuelvo y repito, es lo básico, lo más básico para poder crear, no sé, para crear cualquier cosa que ustedes quieran, cualquier objeto, lo que sea, una pieza que se le haya roto, lo que sea. Es importante que si van a crear tengan un pie de red y así sucesivamente, pero es lo más básico que van a aprender acá. Más adelante seguiré subiendo más videos de práctica para seguir practicando. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
Bien, eso es todo. Ya vamos, solamente tenemos que hacer lo mismo y empalme y listo. Bien, si la pieza te quedó así, pues bien, ya solamente tiene que ir practicando. Más adelante haré más cursos para que puedan aprender un poco más de lo que viene siendo las partes básicas y traeré nuevos planos para poder crearlo. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Ahora, otra cosa, si quieren imprimir en impresora 3D, solamente tienen que seleccionar esta parte acá, imprimir a 3D. Aquí solamente le va a pedir que seleccionen el objeto a imprimir y le dan a aceptar. Solamente le dan acá, ahí se abrirá un menú, el cual si quieren ver una previsualización, bueno, pues lo ven ahí. Más adelante haré un video cómo realizarlo en la impresora y etc.